que tuvo su gran momento ya hace bastante, que fue cuando se discutió las 8 horas del trabajador rural. Es un hecho que en los últimos años, tecnología mediante, mecánica, robots, la jornada laboral se va achicando, por lo menos en algunos sectores, no en todos. Pero de ahí a, bueno, plantearlo como desafío pronto, que es lo que de alguna manera declaró Marcelo Abdal, el presidente del PIT-CNT, el 1 de mayo, generó de nuevo, ¿no?, la discusión. Enseguida desde las cámaras empresariales explican otra perspectiva y agarran al propio presidente de la República en una entrevista donde parece estar dispuesto a discutirlo. Claro, eso sí, siempre que además se discuta en paralelo productividad y salario. ¿Pero es por ahí el camino que quiere transitar el PIT-CNT o es otro? Repasemos primero la crónica de Telemundo y después la debatimos. La central sindical lo plantea como una necesidad por los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo y porque la ley de 8 horas ya tiene 111 años. La necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. El gobierno dice que los empresarios pueden acordar individualmente con los trabajadores. Yo no me amputo ninguna posibilidad y según también las ramas de trabajo, ¿verdad? O sea, pensar en un aumento, una disminución de la carga horaria, básicamente disminuir en este caso, de la carga horaria a rajatabla, no me parece adecuado. No tendría problema en discutirlo si discutimos la carga horaria, la productividad y el salario. Los empresarios dicen que algunos cambios ya fueron implementados. Hay sectores de actividad que ya anteriormente han hecho reducciones de la jornada laboral. La mayoría de los sectores de actividad, por ejemplo, redistribuyeron la jornada del sábado de lunes a viernes. Después, algunos sectores, como el caso de la construcción, redujeron la jornada semanal de 48 o 44 horas semanales. Las cámaras coinciden con el gobierno en que se podrá negociar individualmente. Algún sector en particular puede plantearse, pero con carácter general nosotros no lo vemos, que el sector productivo pueda hoy resistir una reducción de la jornada laboral con la misma remuneración, que es lo que se plantea por parte del PIT-CNT. Entonces, puede haber alguna negociación particular, pero en términos generales no lo vemos viable. Bien, entonces es una discusión interesante, más cuando siempre están en constante transformación el mercado laboral, la revolución tecnológica. En los hechos se da en algunas áreas ya una reducción laboral de la jornada, pero en otros, tal vez hasta lo natural sea, no solo que no se reduzca la jornada, que se tenga que ampliar o que se necesite más gente, porque no en todo el ser humano es sustituible por una máquina o un robot. A ver, ¿qué opinas sobre eso? Yo creo que lo que no podemos hacer es dar este debate en todos los rubros de igual manera. Parece que es algo que está en la tapa del libro, pero nada, para aclararlo desde el vamos. Desde el vamos. Pero andame al origen, al principio de todo. Viste que el PIT-CNT lo que plantea es el camino de reducción de la jornada laboral. No habla de sectores, pero supongo que estará en su horizonte. Y yo calculo que sí. Y mismo salario. Es decir, bueno, no hablamos de productividad bueno, ni pero de salario. De hecho, tú lo mencionabas. Esto es algo que está pasando en un montón de rubros y no es solo la reducción de la jornada laboral, también está la flexibilización, por ejemplo, la opción de un día teletrabajar, 2 días teletrabajar. Se están buscando mecanismos que de alguna manera hagan, no sé si faciliten la palabra, pero sí que hagan que entusiasmen más a los trabajadores de alguna manera. Y yo creo que, a ver, hay empleos que naturalmente tienen que ver con la productividad. Me imagino, no sé, un abogado. Bueno, a mí me interesa que hagas estas 3 demandas para esta fecha. Si eso te lleva 5 horas, 8 horas, bueno, 4 horas... el home office, el teletrabajo, implementó además pero eso ¿a qué también, voy? a medir la efectividad y productividad diferente. Hay realidades totalmente distintas. Hay trabajos que sí están enfocados en la productividad y yo creo que las empresas cada vez se enfocan más en la medida que pueden hacerlo.
en la productividad de sus trabajadores, más allá de qué sentido tiene que una persona esté necesariamente 8 horas sentadas en el mismo lugar cuando puede generar lo mismo en un horario menor. Yo creo que la discusión es recontra bienvenida, siempre y cuando sea una discusión honesta y que no sea demagoga. Esto que tú mencionabas. Si el tema de las realidades son todas diferentes no está arriba de la mesa, y va a ser muy difícil hablarlo. Espero que el espíritu vaya por ese lado, porque ya se está dando en el mundo y digo, hasta se está aplicando. No estamos llegando con ninguna novedad. Sí, pero viste que hay distintas miradas, ¿no? Cada vez que la palabra salario aparece en contraposición a otra, hay dos bibliotecas. Salario y productividad y jornada laboral es una ecuación lógica. Y depende. ¿Lo es salario y empleo o salario y desempleo? Que algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué pensás, Fernando? Perdón, te agarré haciendo apuntes. Sí. En realidad, si me preguntás sobre lo que dijiste... ¿Estás en otra? Decime ya. No, estaba con esto, pero no escuché el planteo que hiciste. Básicamente, ¿a quién le asiste más lógica, ¿no? Cuando hablamos de debatir la jornada laboral? Analizar salario y productividad, no hacer... Partimos de la base que por sector, eso no tiene mucha resistencia, pero... Yo creo que está buena la discusión, que hay que darla en la evolución de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la automatización, de una cantidad de procesos. Coincido con Fernanda que no puede ser algo global porque no todos los sectores funcionan de la misma manera, no sé, pero lo que plantea Abdala. Me parece, Lo que planteaba Abdala. Pero Abdala no plantea nada, una reducción de la jornada laboral ganando lo mismo. No plantea nada. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué impacto puede tener? ¿Cuál es el estudio que hay atrás? No hay nada. Es una frase de barricada como todas las que hace Abdala. Tira un pelotazo que seguramente va a ser aplaudido por todo el mundo. Si me bajan 2 horas de laburo por día y ganó lo mismo, te voto. Sí, claro, pero es otro mecanismo del populismo, barato. Funciona así. Yo no sé cuánto es la jornada laboral, qué horario tiene en Venezuela, en Cuba o en los países que adora el comunista Abdala. La verdad que no lo sé. Pero de todas maneras, insisto que me parece una linda discusión, me parece una buena discusión y que debería darse con fundamentos reales. Abdala, yo estaba mirando ahora cuando me preguntabas en una entrevista a Abdala de 2018, o sea que no es un tema nuevo, hace 5 años que está hablando de la reducción de la jornada laboral, hasta ahora sin éxito. Ahora lo plantea como, no sé si como una novedad, pero la viene remando hace años. Y él decía, bueno, para que los trabajadores, porque los trabajadores no son bienes de consumo, para que tengan mejor calidad de vida, para que tengan tiempo. Sí, parece medio liviano el argumento. Obviamente que es lindo decírselo a alguien. Vas a disponer más tiempo para leer, para ir a la playa, para ir a pasear. Vas a ganar lo mismo, vas a trabajar menos. Es muy fácil decirlo. Si no hay un fundamento real y una medición del impacto por sectores y cómo... Es una discusión que debería tener bastante más base que un discurso en una tribuna. Bueno, tal vez simplemente lo que hizo fue dar ese titular, a sabiendas de que hay toda una discusión de fondo que dar. Ya lo había dicho Mujica, ya lo había dicho él hace 5 años. La discusión que la planteé de una forma seria, con un proyecto, tiene el Instituto Cuesta Duarte, tiene un think tank ahí, tiene una cantidad de gente que puede pensar, elaborar algo. Es como la reforma, otra reforma es posible y no hay ninguna reforma de la previsión social. Sí, vas a trabajar menos, vas a ganar más. La reforma previsional dice lo mismo. Vas a trabajar menos, vas a ganar más con la nuestra. ¿Y cuál es la tuya, Abdala? ¿Y cuál es tu propuesta de la reducción a 6 horas? ¿Cuál es la propuesta real, con impactos, con medición, con estudio, con justificación, con qué sé yo, pero algo más que un discurso en una tribuna? ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que está muy bien que en una tribuna tan importante como el 1 de mayo, el movimiento sindical tiene un tema arriba de la mesa que no es exclusivamente uruguayo, es mundial. Hoy el mercado del mundo está cambiando por la tecnología, por incluso hasta la actitud de las nuevas generaciones frente al trabajo. Hoy valoran más a veces el tiempo libre que el salario. ¿Tá? Muchas veces uno escucha a empresarios acá decir que tienen problemas de reclutamiento porque los jóvenes se les van, porque les importa más tener
X días de libertad, que el trabajo ese para toda la vida. Entonces me parece que estamos frente a un cambio tecnológico y del mundo del trabajo importantísimo que no somos ni siquiera conscientes de hacia dónde va. Que se plantee la posibilidad de discutirlo, a mí me parece que es sanísimo y creo que lo tienen que hacer todos los protagonistas, trabajadores, empleadores, gobiernos. Y hay experiencias en el mundo que avalan, en definitiva, de que la cosa rumbea para ese lado. Yo, dos casos concretos que estuve mirando, que es Islandia, que estuvo entre el 2015 y 2019 haciendo un experimento. Islandia es chiquitito, es un país chico, poca gente, pero es un buen lugar para laboratorio. ¿Tá? Lo hicieron y hoy por hoy creo que el 80% de la fuerza de trabajo en Islandia trabaja 4 días por semana. El año pasado en Inglaterra 61 empresas en Inglaterra, un país que no es comunista ni nada por el estilo, es un país desarrollado, capitalista en todas sus... Sí, generalmente son los desarrollados capitalistas, ¿no? ¿Tá? Bueno, digo, pero claro, que los locos hicieron 61 empresas, los modelos de Abdala 61 empresas no hicieron ¿cómo es? El compromiso durante 6 meses de reducir a 4 días la jornada laboral y una vez terminado eso, de las 61, 55 deciden adoptarlo, continuar con eso o temporaria o definitivamente, porque les dio más resultado, porque la gente al tener un día más libre, es decir, hay menos ausentismo por enfermedad, hay más motivación, es decir, o sea que aumenta la productividad. Sin acá tenemos la experiencia objetivo concreta que tenemos acá de aumento de productividad, siempre es lo de la bebida, ¿no? Creo que Richard Reed lo ha planteado varias veces, ellos aumentaron el tema de la productividad, manteniendo el salario, y redujeron la jornada laboral, es decir, y les fue bien, y fue de común acuerdo, empresa con sindicatos. O sea, yo creo que sí hay debería que ser parte de las negociaciones. Y yo creo que, en definitiva, es una experiencia modelo que tenemos o piloto que tenemos en Uruguay, hay que analizarla. Yo sé que para todos lados no va a ser lo mismo, ¿tá? No puede ser en todos los lugares lo mismo, porque también está el tema, lo de la salud, hace muchos años que lograron 6 horas ellos. ¿Tá? Y hoy implica que muchos trabajan en 2 o 3 lados. Sí. O sea que, en definitiva, tampoco sirve reducir para que te agarres otro laburo. Se supone que, aparte, el laburo va a ser sustituido por máquinas, por tecnología. Pero no todos. Va a haber que repartir el laburo. ¿Tá? Entonces, el hecho de que vos tengas mayor cantidad de gente trabajando menos horas, mirándolo en perspectiva a largo plazo, no es una cosa para hoy, para mañana. Pero me parece que es una discusión que, como sociedad, nos debemos y está bueno hacerlo. Bueno, comparto muchas de las cosas que se dijeron. Me parece que hablamos muchísimo sobre el tema de la reforma jubilatoria y me parece que el mérito de estar discutiendo esto ahora es que tiene que ver con el mercado de trabajo. Claro. Y tiene que ver con lo que se viene, porque hemos hablado hace ya unos cuantos años y decíamos muchos, bueno, me parece que esta discusión, que tal vez no era en el ámbito de la reforma jubilatoria, pero sí estaba en el debe o está en el debe, ¿cuál es el empleo que queremos o el empleo que nos espera o el empleo que vamos a tener? Entonces yo pongo esta discusión en ese contexto. Me parece que el contexto tiene que ser una discusión más general del empleo. Si bien esto se verá por sectores, porque si vamos a trabajar 6 horas para seguir cobrando 25.000 pesos, no, veo inevitable que suceda lo que sucedió en el área de la salud. Entonces es un engaño a nosotros mismos. Pues ¿para qué vamos a trabajar menos? En realidad necesitamos trabajar más porque no nos dan los salarios. Entonces me parece... el titular de Abdala tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa será el cómo se implementa, pero... Claro, yo creo que tiene todo el sentido del mundo en decir, bueno, vamos a bajar a tierra a ver en qué mercado laboral estamos, qué es lo que se viene. Porque cuando vos vas al súper y ves que te está cobrando la cuenta, te la cobra una máquina, en algún momento te tenés que plantear qué efecto tiene esto sobre el mercado laboral. Entonces, ¿será la reducción del trabajo humano a las 6 horas? ¿Podrá ser por ahí? Para mí tenemos que pensar, por un lado, cómo eso lo capitalizamos para que no vaya en detrimento de los puestos laborales y el tema de los salarios, porque, insisto, 6 horas con los mismos salarios, cuando hablamos de salarios de 20 o 25.000 pesos, me sigue sin cerrar la ecuación, ¿no? Me parece que pasa por otro lado el asunto. Fer. Sí, iba a mencionar algo que trajo Alfredo y es el hecho de tampoco hacernos la trampa del solitario, que en muchos casos ha sucedido más allá de los trabajadores de la salud. Bueno, este objetivo de reducir la jornada laboral, que Fernando quizá un poco también lo decía desde otro lugar, bueno, ¿para qué? Para duplicar los esfuerzos y generar otra fuente de trabajo
y terminar trabajando en vez de 8 horas, 12, creo que también es algo que tiene que estar arriba de la mesa cuando nos sentamos a discutir. Y tú mencionabas algo, Alfredo, que creo que es el momento para hablarlo, y es el momento para hablarlo a la hora de hablar de reducción de jornada laboral, que es el futuro del trabajo. Que seguimos sin hablar del futuro del trabajo. Eso. Hablamos, Vero decía, hablábamos de la reforma de la seguridad social, pero seguimos sin ni siquiera tener idea de cuáles van a ser los trabajos del futuro. Cuando se discutía la reforma de la educación, uno de los temas que se traía arriba de la mesa era... Tenés razón. Está bien, obviamente la educación sigue siendo clave en el pensamiento crítico, en la construcción de ciudadanía, en las habilidades blandas, en un montón de cuestiones que sabemos que son importantes para los niños y adolescentes. Ahora, también los tenemos que preparar para el mercado futuro, mercado laboral. Y es en ese tema donde entiendo que seguimos corriendo de atrás porque seguimos sin definir a dónde estamos yendo. No porque nadie quiera, sino porque es bastante incierto. Claro, no se sabe tampoco mucho dónde vamos. No se sabe, pero sí entiendo que se podría hacer una planificación. Sí, sí. O intentar planificar, bueno, para dónde o cuáles van a ser las habilidades, cómo estamos formando a los adolescentes. Entiendo que la reforma de la educación hace un esfuerzo en ese sentido, pero fíjate que seguimos sin poder definir cuál va a ser el objeto de esos trabajos. Me parece que ahí es donde está el tema. Entonces, podemos hablar de reducción de la jornada laboral, pero seguimos sin poder definir cuáles van a ser los trabajos del futuro. Y no pienso solamente en lo que tú decís, que son las nuevas generaciones. Pienso Sí, no, en ni que generaciones hablar. que se van a estar jubilando a los 63, a los 65, los que hoy tienen menos de 50 y no son las nuevas generaciones Ni que hablar. específicamente. Pienso en mi generación. ¿Qué va a pasar si yo me quedo sin trabajo a los 50 y algo? El año que Y viene. tengo que esperar... El año que viene, malo. Y tengo que esperar hasta los 63 o hasta los 65. ¿Puedo aspirar a un puesto convencional de 8 horas, como lo tenemos concebido? O tal vez tenga que aspirar a otra cosa que sea más flexible, y no quiero que hagas caras, ¿tá? Que sea más flexible que el trabajo tal cual lo tenemos contemplado. Y lo de la productividad me parece interesante. Si vas a seguir haciéndome gestos, no, me pasa que todo la lo que dejaste en quieras bandeja. Bueno, pero es un hombre que debería, es serio, debería Sí, poder se está tomando muy sobreponerse en a esta serio, tentación. por favor. Está. La Bueno, audiencia y cree el que tema de la serio. productividad es interesante, que se ate a la productividad de los trabajadores, pero también los empresarios van a tener que hablar de productividad, ¿no? Porque vamos a tener que saber, bueno, concretamente cuánto aporta ese trabajador a la productividad general. Así que esa es una buena instancia para todos. Decilo, ¿Vas a seguir? Alfredo. No, está todo bien. No puedo porque estamos en horario profesional menor. Claro. Dale, seguí. Ya te entonces. pasas. Bueno, ya te redondeé porque Redondeaste. vas a seguir haciendo caras acerca de mi edad. Creo que tenés un ojo acá. Hoy tengo varios, mirá. Bueno, seguimos en el tema, che, caramba. No, yo salgamos digo, de ahí, Fernando. García nos pone de ejemplo a Islandia. Precioso. El PBI, Yo no, el mundo pone ejemplo. el Islandia, PBI no, de Islandia es 300% más que el PBI uruguayo. Son 300.000 personas también. En ¿no? Islandia son 68.727 dólares per cápita y en Uruguay son 17.313. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Pequeña. ¿Me podés poner ejemplo a Chile, que acaba de pasar ahora? Vamos a ver cómo le va, ¿no? Acaba de reglamentar Pasó de con el 48 a gobierno de 44. izquierda. De 48 a 44. Claro, bajó la carga de trabajo. Podés poner a Chile. Chile tiene un PBI parecido al nuestro, un poco más bajo todavía, PBI per cápita. Vamos a ver cómo le va, recién arranca. Sería bueno esperar la discusión, a ver cómo evoluciona Chile, ¿no? Islandia no es una buena referencia. La verdad que no es una buena referencia, porque países con ese nivel de Producto Bruto pueden darse determinados lujos que el nuestro seguro que no. Seguro que el nuestro Entonces, no ¿a puede dónde darse. podemos mirar como ejemplo? ¿Dónde deberíamos mirar? No, deberíamos estudiarnos a nosotros mismos. No deberíamos mirar a nadie como ejemplo. No como ejemplo, como referencia. Experimento, como claro. Bueno, como referencia, pero no sé, a Chile. Chile, que tiene un PBI como el nuestro, un poquito más bajo. Vamos a ver cómo le va a Chile con esta reducción. O algún otro país, no sé, pero precisamente Islandia no es una referencia. Ni otros países Para mí sí. ricos. Yo creo que todos los países son referencias. Sí, claro. ¿Qué pasaría con las horas extras si una- vos reducís la jornada laboral? Una cosita más. Sí. Venezuela 8 horas, Cuba 8 horas, Nicaragua 8 horas, en Latinoamérica, ¿no? Está bien, todavía no avanzaron por ese
por ese camino. Todo tiene jornada de 8 horas, ni se discute. Pero laburan poco. Y si no laburás 8 horas, Y se discute poco lo que pasa ahí, Fernando. No hay claro. mucho margen a la discusión en esos países. Y bueno, No por hay eso un PIT-CNT se que discute plantee medio cosas. pocón. No, pero Pichinete los trae. Los trae todos los años a que hablen Abdala miembro de un régimen dictatorial. en estos países que son su modelo, Abdala no podría hacer el discurso que Ni hizo que hablar. el 1 de mayo acá. A Dios rogando y con el mazo dando. Pero sus modelos son cosas que acá no existen y dentro de este marco de democracia y libertad, Abdala puede hacer uso de ella, sin embargo adorar otros modelos. Pero el son presidente las incoherencias, se mostró son las incoherencias dispuesto a habituales. discutir el tema, ¿no? Yo Son no las entiendo. incoherencias habituales. ¿Estamos hablando de la Nadie propuesta de dijo que Abdala no. o no? No, vos estás hablando de la propuesta, porque a vos te encanta hablar todo el tiempo. Pero no porque estamos ya hablando de la salís propuesta con el de Abdala. libreto viejo. Estamos hablando de Pero, la perdón, de propuesta las de 4 Abdala y horas las estamos hablando. repercusiones. No lo porque inventó también De las Abdala, 8 horas. papá. Bueno, pero lo lanzó el Lo de 1 de las 4 mayo. horas, Y vos arrancaste tu exposición diciendo, a mí me parece muy bien que el Claro, dirigente lógico. sindical... Bueno, lo Como me trajiste parece vos al muy bien que dirigente las sindical, no empresas yo. también lo Ahora como le digan. pego no te gusta. A vos te gusta endulzarlo, pero cuando otro le pero a vos pega te no te encanta gusta. pegarle a Abdala y Bueno, al Pizza Abdala... Te da alergia. Ves Abdala... el PIT-CNT y te No, brotás. pero y sí, me da alergia, obviamente que me da alergia. Me brota. Sí, me brota. Hay buenos medicamentos. Él y unos para cuantos eso. más. Hay buenos medicamentos. Vos no sos del palo, pero también me brotás. ¿Qué querés Y que bueno, te ¿qué? Bueno, el bueno. presidente de la República dijo lo que dijo en la entrevista, que insisto, fue con Majul, ¿no? El argentino. Que él no se amputaba la posibilidad de discutirlo. Y obvio. Vaya elección de palabras, ¿no? Pero bárbaro. Vaya elección de palabras. Pero eso sí, pero acompañado Con la productividad. de productividad y salario. ¿Qué tanto aleja eso a la posibilidad de realmente conversarlo? Y si quisieran en este conversarlo momento? realmente, no tendría que alejarlo en nada. Claro. De hecho, es lo que pasa. Hay que discutir todo. Bueno, está, pero no es lo que plantea. Pero necesariamente tiene que estar atado a la productividad. Si no es un está- aumento claro, sideral del sueldo. Si no está atado a productividad y a salario, no tendría mucha lógica. Nadie lo va a están llevar, ningún planteando. empresario lo va a Claro. llevar. Bien, pero entonces, ¿esto qué querría decir? Que obviamente no lo ignora el propio presidente del PIT. ¿Lo da por descontado? Bueno, no sé. No ha profundizado. No profundizó, no hay modelo, no hay un proyecto. Sino un titular. El debate. Claro. ¿no? Arriba de la Él mesa, habla nada más que eso. él habla en algún momento de No fue una productividad. conferencia Él habla en algún momento sobre de las cuatro. productividad, pero también critica la productividad en esta entrevista que estaba leyendo. Ahora la cerré, pero Sin embargo, también critica porque es utilizada por los empresarios. Bueno, la plusvalía y toda la mar en coche. El Existe discurso. la plusvalía. Bueno, pero por el eso, discurso. si vas el a discutir discurso por ese sector anacrónico. este tipo de cosas, se va a saber todo. No es serio el planteo, tirarlo. No es serio. No es serio porque no tiene Bueno, pero fundamento. si no sabés Cualquiera todavía puede que- tirar. Y yo quiero ser Pero si no rico y sano y si no joven. sabés que y los bueno, detalles mirá, del la verdad planteo. que ni rico, ni sano, ni joven. ¿Sabés qué quiero yo? Bueno, sano bastante. Bueno, pero entonces ¿Sabes qué no quiero estás- yo? Ir a la pausa.